Lolita Slave Toy. Lolita esclava de juguete. Antes de empezar con esta horripilante narración, te recomendaría que cerrases ahora mismo el vídeo y no lo vieras. Si aún así decides quedarte, te debo advertir de que escucharás muchas cosas macabras y no me hago responsable de lo que te pueda acarrear esto. Si aún así decides quedarte, bienvenido a esta horripilante historia. Antes de empezarla, me gustaría aclarar tres conceptos. El primero, ¿qué es la Deep Web o Internet profunda? Simplemente es una parte del Internet, la mayor parte, un 94%, en el que se hallan las cosas que son más bien ilegales en el Internet normal, en el mundo normal. ¿Con qué me refiero con esto? Pues muy fácil, documentos de estado, pornografía infantil, sicarios a sueldo, venta de drogas, todo lo que te puedas imaginar, desde lo más horripilante que te puedas imaginar a lo menos. En esta parte del internet se encuentra todo lo malo del ser humano. Después de esto te estarás preguntando, Lolita. ¿De qué viene el término Lolita? Bueno, si buscas en Google Lolita, lo más probable es que te salga una novela, escrita por el escritor ruso Vladimir Nabokov. En ella narra la historia de una niña de 12 años que es objeto de profundos deseos sexuales de su padrastro. Así, supongo que entenderás ya de dónde viene el término Lolita. Si aún no lo tienes claro, Lolita hace referencia a niñas en etapa de pubertad que atraen a personas adultas a cambio de obtener algún objeto de deseo material. Así comienza Lolita esclava de juguete. Si te vuelvo a repetir, no escuches la historia, es muy fuerte. Si aún así quieres quedarte, disfrútala, aunque dudo que lo hagas. Lolita esclava de juguete. La historia ocurre hace 20 o 30 años en las periferias de la Europa del Este. La historia empieza escrita en primera persona por un cirujano, el cual nos relata la vida en la zona donde él se halla. La pobreza hace mella en la población y miles de niños y niñas son abandonados e ingresados en orfanatos día a día. Muchas niñas de estos orfanatos son abandonadas o vendidas a dueños de prostíbulos, sabiéndolo los mismos orfanatos, los cuales sacan un beneficio de ello. Así, después de esto, son destruidos todos los documentos del menor para que nunca se sepa lo que ha pasado con ellos. Yo compro algunas chicas, aclara el cirujano, el cual deja claro desde el primer momento que goza de una gran posición económica. Generalmente, nos cuenta, tomo las más atractivas que rondan los 9 y 10 años, antes de que comience su pubertad. El orfanato coopera bastante, están alegres de tener una boca menos que alimentar. De la misma forma, aceptan mis donaciones para ellas. Nunca preguntan y yo nunca divulgo nada. Ellos saben que soy cirujano, probablemente piensan que hago algunos experimentos con las chicas, o corto sus órganos para después venderlos. Pero no, encuentro un negocio mucho más rentable. Transformo a las chicas en juguetes sexuales. El cirujano nos aclara que las vende entre 30.000 y 40.000 dólares. Aún así, hace referencia a su orgullo de poder crear y vender muñecas vivas, que durarán eternamente. Después de esta horrenda introducción, comienza el relato donde nos detalla macabramente el proceso que sigue para crear estas, llamadas por él, muñecas de juguete. Primeramente detalla los cambios físicos que realiza en la apariencia de las pobres chicas. Según explica, les amputa primeramente las piernas y sus brazos, para que no tengan posibilidad de huida. Después de amputarle y sanarle las heridas, un proceso el cual la mayoría resiste, aunque algunas mueren, según nos comenta, arranca los dientes de las niñas para, según él, no den problemas a la hora de satisfacer las necesidades sexuales de los compradores. Seguidamente, les arranca también las cuerdas vocales, para que no vuelvan a poder hablar ni articular palabra nunca más. Detalla también el modo de cuidarlas y darles de comer, mediante papilla o líquidos, en cantidades adecuadas para que se mantengan sanas, pero sin perder la buena figura, todo ello para aprovechamiento del consumidor. Después de esto, nos detalla también el horripilante tratamiento psicológico al que somete a las niñas. Primeramente las deja sordas mediante sonidos súper fuertes
inyectados a partir de audífonos a un gran volumen. También las deja parcialmente ciegas mediante láser para que acaben aceptando que ya no son seres humanos, sino juguetes. Detalla también los dolorosos procesos de tortura a los que somete a las niñas para, según él, que no sean capaces de distinguir entre el placer y el dolor, y sean capaces así de aguantar todo lo que sus nuevos dueños hagan con ellas. No sé si habrás aguantado hasta este punto de la narración, pero si lo has hecho, supongo que querrás saberlo. ¿Es esta historia verídica? ¿Es esta historia verdad o es solo una falsedad? Si te digo la verdad, es imposible saberlo, pero diría que, al menos parcialmente, lo es verdadera. Esto me baso en esto debido al contexto histórico y social en el que se basa la historia, y la forma en la que está escrita. Por otra parte, también hay posibilidades de que sea falsa, por las horrendidades que se relatan. En mi opinión, sin tener conocimientos médicos, veo imposible el hecho de que un ser humano sobreviva a tales operaciones. También cabe añadir que poner una narración así sería ponerse la soga al cuello, además relatando el lugar donde se encuentra este cirujano. Aún así, desgraciadamente, siempre hay lugar para la duda, ya que, como en esta historia, además de muchas otras, se demuestra que el mundo es un lugar muy macabro. Dudo que lo hagas. Lolita, esclava de juguete. La historia ocurre hace 20 o 30 años en las periferias de la Europa del Este. La historia empieza escrita en primera persona por un cirujano, el cual nos relata la vida en la zona donde él se halla. La pobreza hace mella en la población y miles de niños y niñas son abandonados e ingresados en orfanatos día a día. Muchas niñas de estos orfanatos son abandonadas o vendidas a dueños de prostíbulos, sabiéndolo los mismos orfanatos, los cuales sacan un beneficio de ello. Así, después de esto, son destruidos todos los documentos del menor para que nunca se sepa lo que ha pasado con ellos. Yo compro algunas chicas, aclara el cirujano, el cual deja claro desde el primer momento que goza de una gran posición económica. Generalmente, nos cuenta, tomo las más atractivas que rondan los 9 y 10 años, antes de que comience su pubertad. El orfanato coopera bastante, están alegres de tener una boca menos que alimentar. De la misma forma, aceptan mis donaciones para ellas. Nunca preguntan y yo nunca divulgo nada. Ellos saben que soy cirujano, probablemente piensan que hago algunos experimentos con las chicas, o corto sus órganos para después venderlos. Pero no, encuentro un negocio mucho más rentable. Transformo a las chicas en juguetes sexuales. El cirujano nos aclara que las vende entre 30.000 y 40.000 dólares. Aún así, hace referencia a su orgullo de poder crear y vender muñecas vivas, que durarán eternamente. Después de esta horrenda introducción, comienza el relato donde nos detalla macabramente el proceso que sigue para crear estas, llamadas por él, muñecas de juguete. Primeramente detalla los cambios físicos que realiza en la apariencia de las pobres chicas. Según explica, les amputa primeramente las piernas y sus brazos, para que no tengan posibilidad de huida. Después de amputarle y sanarle las heridas, un proceso al cual la mayoría resiste, aunque algunas mueren, según nos comenta, arranca los dientes de las niñas para, según él, no den problemas a la hora de satisfacer las necesidades sexuales de los compradores. Seguidamente, les arranca también las cuerdas vocales, para que no vuelvan a poder hablar ni articular palabra nunca más. Detalla también el modo de cuidarlas y darles de comer, mediante papilla o líquidos, en cantidades adecuadas para que se mantengan sanas, pero sin perder la buena figura, todo ello para aprovechamiento del consumidor. Después de esto, nos detalla también el horripilante tratamiento psicológico al que somete a las niñas. Primeramente las deja sordas mediante sonidos súper fuertes inyectados a partir de audífonos a un gran volumen. También las deja parcialmente ciegas mediante láser para que acaben aceptando que ya no son seres humanos, sino juguetes. Detalla también los dolorosos procesos de tortura a los que somete a las niñas para, según él, que no sean capaces de distinguir entre el placer y el dolor, y sean capaces así de aguantar todo lo que sus nuevos dueños hagan con ellas. Lo que te puedas imaginar
desde lo más horripilante que te puedas imaginar a lo menos. En esta parte del internet se encuentra todo lo malo del ser humano. Después de esto te estarás preguntando, Lolita. ¿De qué viene el término Lolita? Bueno, si buscas en Google Lolita, lo más probable es que te salga una novela, escrita por el escritor ruso Vladimir Nabokov. En ella narra la historia de una niña de 12 años que es objeto de profundos deseos sexuales de su padrastro. Así, supongo que entenderás ya de dónde viene el término Lolita. Si aún no lo tienes claro, Lolita hace referencia a niñas en etapa de pubertad que atraen a personas adultas a cambio de obtener algún objeto de deseo material. Así comienza Lolita esclava de juguete. Si te vuelvo a repetir, no escuches la historia, es muy fuerte. Si aún así quieres quedarte, disfrútala. Aunque... Lolita Slave Toy. Lolita esclava de juguete. Antes de empezar con esta horripilante narración, te recomendaría que cerrases ahora mismo el vídeo y no lo vieras. Si aún así decides quedarte, te debo advertir de que escucharás muchas cosas macabras y no me hago responsable de lo que te pueda acarrear esto. Si aún así decides quedarte, bienvenido a esta horripilante historia. Antes de empezarla me gustaría aclarar 3 conceptos. El primero, ¿qué es la Deep Web o Internet profunda? Simplemente es una parte del Internet, la mayor parte, un 94%, en el que se hallan las cosas que son más bien ilegales en el Internet normal, en el mundo normal. ¿Con qué me refiero con esto? Pues muy fácil, documentos de estado, pornografía infantil, sicarios a sueldo, venta de drogas, todo